dice, culpa del diablo. Pobrecito el diablo. Todos le echan la culpa a él. Pero hermanos, seamos sinceros. Nosotros somos los culpables de las malas acciones que cometamos. Y entonces el diablo se aprovecha de ellas. Eso sí, el diablo se aprovecha de nuestras torpezas. Pero los culpables somos nosotros. Y lo que sembramos, eso cosechamos. Gloria a Dios. Deuteronomio 16, 17 dice también: dice, cada uno con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios hubiere dado. Entonces, mis hermanos, y también 30, 19, el 20, hermano, y yo de verdad estaba asombrada mirando cómo Dios nos ha dado todas las formas y las maneras. Mejor dicho, nos trazó el camino. Si nosotros nos salimos de lo que Dios nos ha trazado, pues nos va a ir mal. ¿A cuántos de ustedes, yo personalmente decía, mi mamá tiene que ser bruja? ¿Por qué? Porque mi mamá decía, no se suba por allá que se cae y se golpea y encima le caigo yo con el garrote. Mire, hermano, yo no sé, era como algo que hacíamos lo que mi mamá decía y tenga para que lleve. Ustedes ven, hermanos, y se vuelven allá a recordar la de la niñez. Lo que pasa es que en el adulto que ha vivido más, ve el peligro, y mucho adolescente, gracias a Dios, valga la cuñita, mucho adolescente piensa que el peor enemigo es su papá, es su mamá. Gracias a Dios por los maestros de los adolescentes, por el trabajo que están realizando. El adolescente piensa que el que lo corrige y el que le dice no vaya, no haga, no toque, no pruebe, es porque no lo quiere. Por eso hay una contienda y eso tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús. Porque los padres deben de pedir gracia con sus hijos. Valga la cuñita, se nos empieza la semana de la familia. Entonces ahora es una modalidad de que los papás son más amigos que papás. Entonces, como mi papá es mi amigo y mi amiga mi mamá, entonces hacen lo que quieran porque como el amigo lo tiene que entender. Y usted para ser amigo, hermano, tiene que comulgar o estar de acuerdo con ese amigo, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, muchos padres ha dejado de ser padre y se ha convertido en amigo y se ha convertido en un alcahuete. Y entonces, hermano, eso no conviene. El padre debe ser padre y la madre debe ser madre y cada uno en su lugar. Pero los adolescentes lo toman de enemigo. Al igual que nosotros como seres humanos con Dios, pensamos que si vivimos llevados, que si vivimos en prueba y vivimos azotados, es la voluntad de Dios. Yo encuentro en la Biblia, y si alguno argumentara acá decir que no es así, pues tiene que tener razones de peso para contradecir. Lo que hemos leído en la palabra del Señor, mis hermanos, es porque yo sé, dice Jehová. Es una carta de Jeremías a los que habían sido llevados cautivos por desobediencia, a los que habían sido esparcidos en todas las naciones por sus pecados, por su idolatría, por no someterse a la ley de Dios, habían sido llevados cautivos. Pero los pensamientos, el deseo de Dios era bendecir a su pueblo y sostenerlos con su mano poderosa. ¿Usted cree que Dios se alegró cuando fueron esparcidos
una de las tragedias más grandes y de las cosas más oscuras que han ocurrido con el ser humano entre los pueblos y las naciones que han existido es esa guerra donde Hitler mató a más de 6 millones de judíos. En el Holocausto, algunos se atreven a negar algo, a negar que hubo un holocausto. Pero hay testigos y hay testimonios, hay nietos. Y estábamos escuchando y viendo un programa sobre eso, del holocausto de los judíos, y cómo aún los nietos y bisnietos de esos que fueron sacados, que lograron escapar de la cámara de gas, donde Dios permitió, pero no era porque Dios quería, hermano. Cuando Dios a nosotros nos rescató por amor. Dice la Biblia que Él nos trajo con cuerdas de amor. Todos hemos llegado a la iglesia, hermano, en un momento difícil de la vida. Y en ese momento difícil en que ya no estábamos en una encrucijada, y algunos con deseos de suicidarse y otros sin saber qué hacer, alguien llegó mandado por Dios y nos dio un mensaje de vida, de esperanza. Aleluya. Porque los pensamientos, yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz. Oiga, hermano, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Usted como hijo de Dios no necesita pastillas para dormir. A su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántos se acuestan, ponen la cabeza en la almohada y nosotros dormimos tranquilos? Le damos gloria al Señor. Entonces yo sé los pensamientos de paz y no de mal. Hermano, Dios no desea el mal para el ser humano. Yo quiero que miremos algo, hermano. Si el hermano Jimmy quiere, me colabora. Mire, hermanos, Dios, en su bondad, esta semana me di la tarea de leer cómo Dios entabla una relación tan bonita con un hombre llamado David, un hombre insignificante que ni sus hermanos lo querían. Era el metiche de la familia. Era el menor de todos y encima dice la historia que no era hijo, sino tenían hermanos, pero solo por parte de padre. Entonces sus hermanos no lo aceptaban. Era el mandadero y era menospreciado. Y yo me baso en esto para decir esto. Recuerden, hermanos, cuando viene el profeta, había banquete, fiesta en la casa. Y tenía que haber mucho menosprecio en la casa hacia David, que ni aún su propio padre lo tuvo en cuenta. Viene el profeta, era lo máximo. Era un privilegio que el profeta de Dios visitara una casa, porque cuando el profeta de Dios visita una casa, hay bendición. Y se le avisó a Isaí que venía el profeta y que venía a ungir. Había temor por un lado, por el otro había regocijo, pero había comilona. Y prepararon el aceite que iba a necesitar el profeta. Pero cuando llegó la hora, cuando llegó el momento de elegir, de ungir al que sería el futuro rey de Israel, pasaron todos los hermanos de David. Y el profeta decía, porque los hombres nos equivocamos, por eso no busquemos perfección en los pastores.
Son hombres de carne y hueso, con defectos, con virtudes, con privilegios, pero también con responsabilidades. Y el profeta decía, este es, vio lo grande, lo aparente, lo hermoso en el aspecto de esos muchachos que fueron desfilando, y Dios le dice, ese no, porque yo lo desecho. Que Dios nos ayude y no nos deseche. Amén. ¿Cuántos deseamos que Dios no nos deseche? No te fijes, le dice el Señor, no te fijes en lo hermoso, en la apariencia, porque tú miras lo que está delante, pero yo miro el corazón. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y entonces pasaron todos los muchachos con la expectativa, anhelantes de ser el escogido, el elegido, pero a todos los desechó Dios. Pero hermanos, le dice, ¿y estos son todos? Dice, no son todos. Es que hay un muchacho por allá, un adolescente. Hay por ahí un muchacho insignificante, por eso no, aunque sean muchachos muy problemáticos, hermanos maestros, les invito a luchar y a orar por los adolescentes. Aunque David no era casposo, David había entablado una relación con Dios tan bonita allá en el campo, en medio de la soledad, sintiéndose discriminado, sintiéndose que en su casa no era bienvenido, sintiéndose, hermano, que era la lagaña del mono, como decimos acá en Colombia, sintiéndose como se había sentido discriminado y despojado tal vez del afecto de su familia, pero él había sabido llegarle al corazón a Dios. ¡Aleluya! No importa que nos miren mal, si en la casa no te miran bien, si en el trabajo no te miran bien, hermano, hay uno en los cielos que nos ama de manera especial, y que el deseo de Dios es bendecirnos y establecer esa relación tan bonita. Y le dice Dios a David, vas a ser ungido como rey de Israel. Y cuídate de guardar, y cuídate de enseñarle a tus hijos, porque yo te doy una promesa. Yo tengo las citas anotadas, pero si lo inquieta Dios, búsquelo en la casa. Y le dice Dios en uno de los pasajes, y le dice el Señor, si tu hijo y el hijo de tu hijo me sirven, me son fieles, cambiando el término, pero ese es el significado. Si tu hijo me es fiel, siempre habrá alguien, le dice Dios a David. Eso a mí me conmueve. Si tú y tu descendencia, tus hijos y el hijo de tu hijo me son fieles y guardan mi palabra y mis estatutos y mis mandamientos, de aquí en adelante no faltará varón de tu casa, de tu descendencia, que gobierne en el trono de Israel. Aleluya. Un campesino, un pastor de ovejas con tremenda bendición, pasar del corral a subirse al trono del pueblo de Dios. Eso es emocionante, a mí me llena Dios cómo hace las cosas. Y se dice que uno de los reyes de Israel más grandes y poderosos fue David. Y le dice, si le enseñas a tu hijo y tu hijo me es fiel. Pero ¿qué pasó? Yo estaba mirando Salomón. Qué tristeza. Empezó bien, pero terminó mal. ¿Y la culpa es de quién? En Deuteronomio dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando te da una promesa, cuando me da una promesa, cuando Él se compromete, Él es fiel, aleluya. Y le dice lo mismo a Salomón, si tú permaneces fiel,
yo te voy a respaldar y tu trono será firme. Pero ¿qué hizo Salomón después de las experiencias? Hay gente en la iglesia que por más que experimenta, hay gente, pueblo de Dios rescatado con promesas indubitables, con promesas grandes y maravillosas. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos del pacto que hacemos con Dios. A Salomón se le olvidó que había un pacto que había hecho su padre, y él también un día Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídame lo que quiera que yo haga. Y a Dios le gustó cuando Salomón pidió sabiduría, y mientras Salomón caminó en la voluntad de Dios, mientras Salomón fue fiel a Dios, Dios no le falló. Pero estaba mirando el fin de Salomón. Qué tristeza, hermano. No sé, hermano Jimmy, si me quiere ayudar con algunas, no son bíblicas, pero yo he escuchado y he leído que Salomón murió, vea, loco. En Bogotá estuvimos estudiando algunas mujeres y estudiamos algunas de las mujeres que hicieron extraviar a Salomón. Mano, Salomón en medio de su locura, por haberse apartado de Dios, permitió, y una de las cosas terribles, ¿me va a ayudar, hermano Jimmy? Con lo de Salomón, las cosas horribles que hizo. Si puede coger el micrófono allá. Hermano, una de las cosas que hizo Salomón cuando se apartó de Dios fue que en el altar, allá en el atrio, en el atrio, y aún en el altar, erigió, mire la locura, un falo, haciendo honor. Un obelisco. Un obelisco haciéndole honor al miembro de los varones. ¿Y sabe qué hacía la gente? Hágale, hermano. Bueno, lo que pasa es que como él tomó mujeres de otros lugares, entonces le desviaron el corazón. Pero a pesar de que se ha comentado tanto sobre Salomón, que él murió mal, que él estuvo loco, que él tal cosa, un loco no escribe esto, que estamos hablando de los últimos escritos de él, donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso no lo escribió un loco. Una persona que esté mal con Dios no lo escribe, y mucho menos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto da a entender, y los escritos del Eclesiastés, en un principio, si son mal entendidos, si son mal interpretados, entonces pareciera como que es alguien que está amargado. Él lo que hace es un paralelo entre las desigualdades de la vida, lógicamente el que le va mal y al que le va bien, que a todos, así sea al rico y al pobre, llegamos al mismo lugar, como que lo interpretan de que, bueno, hagamos lo que sea, que de todas maneras vamos a morir. No, pero no es así. Él es llevando a la gente que lo lee a analizar lo que es la realidad de la vida, y termina con estos escritos que lo que hace es impulsar a buscar más a Dios y a obedecerle y a hacer su voluntad. Eso no lo hace un loco. Para mí Salomón murió bien. Lo que dicen es que Salomón se le corrió para haber hecho lo que hizo en el templo. Si usted va a buscar, hermano, en el templo de la casa de Dios, Salomón permitió barbaridades. Permitió que en la casa de Dios, en el templo, se erigieran estatuas e imágenes donde sus mujeres adoraban dioses ajenos.
Hermano, y si notamos, Salomón fue deshonrado y el reino que Dios quería, Dios quería que el reino de David fuera firme, y le dice, si me son fieles y no se van tras dioses ajenos, el reino será firme. Pero terminamos con un reino dividido. Salomón fue deshonrado, despreciado, aquel que había recibido fama por toda su sabiduría, murió en condiciones no honrosas. Y lo que dice el hermano Jimmy es verdad. Al parecer, dicen algunos, Salomón logró escapar por su vida ya en sus últimas. Porque yo creo, hermano, que esto que quedó escrito acá, que algunos serán salvos así como por rastra, o sea, pasan. Lo que encontramos en Salomón es la paradoja de la vida. Y en la Biblia la encontramos. El hombre más manso sobre la tierra pecó por falta de mansedumbre. El hombre más fuerte pecó por falta de fuerzas. Y el hombre más sabio, Salomón, pecó por falta de sabiduría. Así que, mis hermanos, si nos va mal, la culpa no es de Dios. Si nos va mal como a Salomón, porque a Salomón usted lea su historia, hermano, y un hombre que iba en un ascenso vertiginoso que nadie lo podía detener. Lea los reinos que se le sometieron a Salomón para caer de ese lugar al menosprecio. Y adorando ídolos y creando, dice que a las mujeres que a él amó, les construyó a cada uno el santuario, el lugar de adoración. Hermano, que Dios nos ayude. Porque si hoy nos creemos firmes, hermanos, tenemos que conservar esa firmeza y no apartarnos de la palabra del Señor. Hay quienes son llevados a su parecer. Y en medio de la elocuencia y en medio de su capacidad y de su conocimiento, a veces nos olvidamos o se olvidan que nuestra competencia viene de arriba, de lo alto, aleluya. Y que Él dice en su palabra, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Hay temor en mi corazón que muchos caigan, porque a veces nos creemos sabiéndolo todo y nos olvidamos que Dios es bien fiel. Y que la Biblia dice, mirad la bondad de Dios, pero también su severidad. La bondad con aquellos que permanecieron fieles, pero la severidad de Dios con aquellos que lo dejaron. Si somos fieles, Él permanece fiel. Pero si lo dejamos, Él también nos dejará. No era la voluntad de Dios que Salomón, algunos se atreven a decir, ¿cómo Dios permitió? Y a veces culpamos a Dios. Mire, la gente anda en la calle, la gente de hoy apartado del temor de Dios y aún cristianos preguntándose, ¿y Dios por qué permite? Una vez un ateo me confronta y me dice, ¿cuál Dios bueno? ¿Cuál Dios misericordioso? ¿Cuántos niños hay con hambre? ¿Cuántos niños abusados, mujeres maltratadas? Entonces, ¿dónde está su Dios? Y yo le respondí, mi Dios está en los cielos. Pero si el hombre deja afuera a Dios, mi Dios es un caballero. No es culpa de Dios que un hombre impío y una mujer que no teme a Dios críen hijos y los tiren al mundo a sufrir. Ay, ¿qué hacemos con los drogadictos? Dios no los mandó a que se cayeran en las drogas. La voluntad y el pensamiento de Dios desde la creación, desde allá, desde el huerto del Edén, es que el hombre señoreara sobre todas las obras de sus manos. Aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. No era la voluntad de Dios, el sentir de Dios, la voluntad de Dios. No era que Salomón terminara deshonrado y el reino de Israel no hubiera sido dividido si Salomón no comete la locura de apartarse de Dios. Y dice, y las mujeres que él tuvo lo incitaron. Pero al fin y al cabo la decisión la tomó fue Salomón. La culpa no era ni de las mujeres. La culpa no era tampoco, hermano, de que la voluntad de Dios, que eso se necesitaba. No, la voluntad de Dios era que el trono de David siempre hubiera uno de su descendencia sentado en el trono. Eso se cumple. Y eso se cumple. Para allá voy esta semana, hermana, me gozaba preparando el mensaje. Si bien Salomón falló, el reino se dividió, pero Dios a David le cumplió, porque se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué fascinante! Hermano, esto me encanta. A mí me emociona, a mí me apasiona cuando yo voy que Salomón falló. No era la voluntad de Dios, la culpa no era de Dios, pero Dios a David le cumplió. Porque Jesús viene por la descendencia de David. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gloria al Señor. Mi hermano, la culpa no era de Dios, la culpa toda es de Salomón. Y yo estaba mirando, hermano, otro hombre que Dios le dice a sus padres: venga, les voy a dar un hijo, pero que no suba navaja sobre su cabeza, que no viva, que no beba vino ni sidra. Yo lo voy a apartar. Que no le toquen el cabello. Y empieza Dios a hablarle. Y aunque los padres de Sansón le advirtieron y le dijeron: Sansón, tú eres apartado, has venido a este mundo para llevar una función. Has venido a este mundo para cumplir el precepto de Dios. ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Tenía una tendencia de irse tras las filisteas, tras las incircuncisas. Ojo, hermanos, que Dios nos guarde que sus ojos se vayan tras las filisteas, porque le pueden sacar los ojos. Jóvenes, es que en la iglesia no hay jóvenes. Algunos se atrevió a decir alguna vez: ay, hermana, es que en la iglesia no hay jóvenes bonitas. Y le dije: y allá afuera hay unas muy bonitas, emperifolladas y pintadas hasta la lengua, y le muestra de todo. Y si le muestra todo a usted, también se lo muestra a otro. Hermano, olvidarnos de Dios y de lo establecido. Y le dice a su mamá: Sansón, ¿acaso en el pueblo no hay mujeres para ti? Pero nunca hizo caso. Sansón se empecinó. Porque, hermano, mira, a veces nos preguntamos y decimos: ¿qué pasó con el hermanito que servía? Uy, el hermanito tan especial que cantaba, el hermanito tan especial que predicaba. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo de Sansón. Mi hermano, mi hermana, si fracasamos, la culpa es de nosotros. Porque a veces cogemos un menosprecio por el servicio. Yo quiero que el hermano Jimmy me lea, porque esto lo vamos a reforzar. Estamos en el año más difícil, yo creo que de toda la historia del hombre. Como nunca, la vida se ha colocado difícil. Deuteronomio capítulo
28 y el verso 47. Mientras el hermano encuentra, hermano, hay quienes le dan un cargo y brilla por la ausencia. Y piensa que el día que le tocó servir a Dios o estar allí, no, eso estoy es perdiendo el tiempo. Y las excusas, como dije al comienzo, vea, saltan. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermano, Dios nos guarde. Sansón venía apartado, señalado por Dios, y él no ignoraba eso. Era para que sirviera a Dios y Dios lo usó, pero empezó a jugar con lo que Dios le había dado. Tanto que uno lo escucha leyendo, hermano, y a mí se me eriza la piel, viendo cómo Dios le reitera, le dice. Pero él, cuando se vio, hermano, en manos del enemigo, dijo: no, esta vez escaparé como las otras veces. Por años hay quienes reciben un cargo, Dios como dando oportunidad, hermano, oportunidad de salvación, oportunidad de ser bendecido, oportunidad de ser prosperado, oportunidad de que Dios nos tienda la mano en el momento difícil. Ah, no, yo peco, a eso voy a la iglesia, le pido perdón y ni se da cuenta que Dios lo que está haciendo es un depósito allí. Por esta vez te la paso. Y pecan, y pecan, y pecan. Pero hermano, no hay plazo que no se cumpla. Cuando Sansón, hermano, vio que lo ataron y que la mujer que él había escogido le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Dice: no, esta vez yo escapo como las otras veces. Pero no se había dado cuenta. Hay gente que no se da cuenta que Dios ya se apartó de ellos, que caminan por inercia, que sirven por inercia. Hacía rato Dios se había apartado de Sansón. Poder en Jesús. Bueno, antes de que se nos enmochile el tema, que el Señor le prometió a David que no faltaría ninguno sobre su trono, lo tenemos justamente en uno de los versículos que más conocemos, pero que solamente nos quedamos en el 6 y necesitamos el 7 también del capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, aleluya, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y con respecto a menospreciar el cargo o lo que Dios nos encomienda, muchos han cometido ese error. No solo Sansón es un ejemplo. Saúl también menospreció lo que Dios le había dado y terminó consultando una bruja. Y también vemos que Judas, estando tan cerca del Señor, y llegó a menospreciar todo lo que se había puesto sobre sus manos, porque él llegó a ser apóstol, fue nombrado. Algunos dicen que Judas no fue apóstol, él sí fue apóstol porque Dios lo nombró. Dios lo escogió. Lo que pasa es que resultó más torcido que un cigüeñal. De todas maneras, él llegó a recibir la retribución, el pago de su obra, de lo que hizo. Pero él podía haber tenido tantos privilegios como los tuvo Pablo, como los tuvo Lucas, como los tuvo, aunque Pablo y Lucas no anduvieron con el Señor,
pero Mateo, Marcos y todos los demás, Pedro, podría ser de entre los 12 o uno más así fuerte, poderoso, edificante, pero no, resultó ser el hazmerreír del diablo y el mal ejemplo para todos nosotros. Tanto que ha estigmatizado ese nombre. Nadie pondría a Judas a su hijo en este momento. Nadie. En ninguna cultura. Bueno, ¿usted cree que era voluntad de Dios que a Sansón lo llevaran preso? Le sacaran los ojos. Yo estaba mirando, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero la manera del escarnio, hermano, en que pusieron a Sansón. Oh, aleluya. Aleluya. Que Dios permita, hermano, que haya temor en nosotros. Se burlaban de Sansón, lo escarnecieron, hermano, los estragos de los errores de Salomón, los estragos de los errores de Sansón. ¿Y qué diríamos de otros más? ¿Usted cree, hermano, que Dios se complace y que el diablo se ría de nosotros? ¿Usted cree, hermano, que Dios estaba complacido allá sentado en su trono, viendo el caos en que su pueblo caía? Perdieron la identidad del culto a Dios. Porque aquel hombre apartado y escogido por Dios, Salomón, dotado de tanta sabiduría, había levantado templos idolátricos en todo su reino. Israel perdió. Israel perdió la identidad espiritual. Israel perdió el celo. Israel empezó a descender y a decaer. Y la culpa era de Salomón. Y las naciones los menospreciaron. Y las naciones los sometieron. Y la culpa era de Salomón. Hermano, que ni su hijo, ni su hija, ni aquellos que están estos días le decía esto a Dios. Dios bendice y sabe que es verdad, mi Dios sabe. Esto le decía a Dios: no permitas que por culpa de nosotros como líderes y orando por los líderes y los servidores, no permitas que por culpa nuestra tu pueblo claudique. Aquello que dijo el profeta, y que el pueblo empezó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Este día, hermano, el estrago de nuestras actitudes, el estrago de nuestras decisiones, el estrago, hermano, que no toque a nuestra familia. Salomón no solo se perjudicó él, sino que perjudicó a todo un pueblo. Hay poder en el nombre de Jesús. Mientras Sansón era fiel, mientras Sansón permaneció fiel, hubo un pueblo libre. Y los demás eran tributarios, pero le sacaron los ojos a Sansón, y el pueblo de Dios fue llevado al escarnio. Yo quiero cerrar esto esta mañana. Tengo varios acá, pero el tiempo ha corrido. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a ser fieles?
fiel, hermano, en ese servicio. No importa, hermano, que no nos reconozcan. ¿Qué importa? Hermano, yo les digo la verdad. Por más de 30 años he servido a Dios y he ayudado a muchos de una forma o de otra. Y he visto gente a la que hemos ayudado levantarse y decir: hermanos, yo estuve en prueba, en dificultad, y empezar a echarse flores y no reconocer el servicio de los siervos de Dios. Y no reconocer, hermano, pero ¿qué importa? Es Dios el que conoce nuestro corazón y nuestro trabajo, y hay recompensa. Aleluya. No busquemos que nos aplaudan, no busquemos reconocimientos humanos que son agradables para el ego, que son buenas para nuestra carne y que nos pueden hacer más daño que bien. Pero yo, hablando con el Todopoderoso, me llevó y me trajo a la memoria un versículo, y eso me llena el alma. Y como quisiera que allá donde está sentado o en su casa, y los que están aquí, haciendo un recuento y pensando, pero me encontré este versículo que dice, y se compromete Dios, y eso a mí me llena el alma: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Yo voy a estar con él. Hermano, eso me llega, voy a estar con él. Los reconocimientos, los elogios se quedan aquí. Pero a ti, mi hermana, en el nombre de Jesús te digo, a ti y a ti: si eres fiel, si somos fieles, estaremos para siempre con Él. Ese nombre, Jehová de los ejércitos, lo he tenido en poco, y el pueblo aquel que era como la niña de los ojos de Dios, fueron menospreciados por culpa de Salomón. El pueblo decayó, el pueblo se sumió en una crisis espiritual y en todas las áreas por culpa de Sansón. Que este nombre, hermano, no sea menospreciado. Que no nos tengan que señalar diciendo: vean a ese evangélico, y ese dice que es hijo de Dios, y mire cómo vive. Déjeme decirle en el nombre de Jesús: si Dios dijo que pondría sus ojos sobre los fieles, yo puedo contar que eso es verdad. Que no importa por la que tengamos que pasar, si el diablo viene y se mete con nosotros, como lo hizo con Job, bienvenido sea, porque Él nos terminará bendiciendo. Pero esta mañana yo le quiero invitar que se coloque de pie y levanta tus manos. Dile: Señor, ayúdame a ser fiel, para que no te apartes de mí. Dios se apartó de Salomón. Dios se apartó de Sansón.
La vida, hermano, la vida es muy dura cuando Dios no está en ella. Cuando Dios no está en la vida de un hombre, la vida se hace una carga. Cuando Dios se aparta de un hombre, hace cosas vergonzosas y deshonrosas. Pero cuando Dios está en nuestra vida, la vida tiene un sabor, la vida tiene un significado maravilloso, aún en las pruebas. Qué bonito es cuando somos afligidos, pero sentimos la presencia de Dios y se siente que vale la pena ser fiel, que vale la pena, hermano, ser fiel a Dios, ser fiel a Dios, ser fiel a Dios. Busca desde Génesis hasta Apocalipsis. Son innumerables, son incontables las formas y la manera en que le ha ido mal al hombre por decisión propia. Si te va mal, hermano, la culpa es tuya. Si me va mal, la culpa es mía y de nadie más. Pero si hacemos como David, que pese al menosprecio fue fiel, terminará los días como los terminó él, en buena vejez.